Un cordial saludo a todos. Vamos a iniciar esta clase que compete este día. La clase se titula Localizadores de ápice. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio. Soy la doctora Ruth Elizabeth Fuentes de Cermeño, especialista en endodoncia. Es un placer para mí compartir con ustedes esta clase. Vamos a conversar sobre instrumentos endodónticos, conductometría y también vamos a hablar sobre localizadores de ápice. La bibliografía que vamos a tener de apoyo está compartida en el aula virtual para todos. Este libro que habla sobre principios básicos en endodoncia clínica. Pueden encontrar mayor información además de esta clase en el capítulo número 12. Ahí van a encontrar principios básicos de endodoncia en este libro para que todos puedan ampliar un poco lo que vamos a exponer en esta clase. Comenzamos. Haciendo un repaso de algunos conceptos básicos que conversábamos en clases anteriores, mencionábamos algunas estructuras anatómicas importantes. Antes de hablar de instrumentos, de localizadores, es necesario recordar el campo de acción del endodoncista. En este momento estoy señalando lo que es el conducto dentinario, localizado en el interior del conducto. Tenemos paredes de dentinas que se ubican dentro de un canal en el conducto radicular. Recordamos que hay también un sistema de conductos radiculares. Hay ciertas estructuras importantes que debemos de tener presente a la hora que nosotros vamos a determinar cuál es nuestro espacio de trabajo, cuál es el límite de acción del tratamiento de conductos radiculares. Es por eso que debemos de tener plena seguridad hasta dónde llega este límite, recordando algunas estructuras anatómicas importantes, como es el vértice del conducto radicular, el foramen apical, donde termina lo que es el conducto dentinario y donde está ubicado el conducto cementario. En otras clases veíamos que las paredes del conducto cementario son paredes que están en ambos lados por cemento, el conducto dentinario en ambos lados tiene dentina, y es así como estas estructuras anatómicas importantes, este límite, conducto, dentina, cemento, es el límite hasta donde vamos a llegar como endodoncista. Es necesario tener presente que este foramen apical puede ser diferente a donde está ubicado el vértice radicular o el ápice radicular. Generalmente las piezas, como en este dibujo muy bien se coloca, muchas veces el foramen apical está lateral y no necesariamente está en el vértice radicular o en el ápice radicular. En este esquema podemos notar que se pueden tener desde 1 milímetro, 0.5 milímetros, algunos autores manifiestan que hasta 2 milímetros de donde está ubicado el vértice radicular y donde está ubicado el foramen apical. Por eso es necesario considerar esta zona de mucha importancia. Nosotros no debemos extralimitarnos en esta zona, sino que todas nuestras acciones, ya sea con la instrumentación mecánica, con una instrumentación manual, rotatoria, nuestras medicaciones, todas las acciones que hagamos con soluciones irrigadoras deben de estar localizadas siempre dentro del conducto radicular y no extravasar todos estos tejidos que están alrededor. Vamos entonces a hablar de un concepto importante, la longitud de trabajo. La longitud de trabajo es una de las fases primordiales del tratamiento de conductos radiculares. A esta fase se le denomina conductometría, poder nosotros determinar, medir cuál es esta longitud de trabajo. Y se conceptúa como la distancia de un punto de referencia coronal hasta otro punto en el ápice. Esa es la parte que nosotros vamos a determinar, vamos a medir y es denominada conductometría.
Aquí tenemos un ejemplo en este dibujo. En este ejemplo, a través de un instrumento, a través de una lima, podemos entonces localizar lo que es el largo del conducto radicular. Como veíamos en el primer esquema, nosotros vamos a ubicar un tope apical y vamos a poder determinar hasta dónde llega el ápice radicular. Entonces es necesario que nosotros podamos determinar esta longitud de trabajo. Es lo que vamos a ver en esta clase. La longitud de trabajo, entonces, es el espacio en el que la preparación y la obturación del sistema de conductos radiculares deben realizarse. Generalmente se delimita entre 0.5 a 1 milímetro del foramen apical. Como lo veíamos, me voy a regresar en la primera diapositiva. En esta diapositiva nosotros vamos a ubicar entonces esta longitud de trabajo, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente, puede estar ubicada entre 0.5 o 1 milímetro del ápice radicular. ¿Cómo vamos a determinar esta medida? Pues es importante que nosotros actuemos con instrumentos para poder localizar esta medida, pero también es importante el diagnóstico. Nosotros debemos de tener claro, como lo veíamos en clases anteriores, cuál es el diagnóstico pulpar y el diagnóstico periapical para que nosotros consideremos esta medida, porque en determinados casos, como en este esquema, podemos tener deterioro de la porción apical del conducto. Probablemente esa construcción apical, ese ápice radicular puede estar con reabsorción, podemos tener zonas de lesión periapical, podemos tener abscesos. Entonces, a través de la clínica y a través del diagnóstico, nosotros vamos a poder determinar con exactitud si la longitud de trabajo va a quedar a 0.5 milímetros del ápice, va a quedar al ras del ápice o puede quedar hasta 1 milímetro del ápice radicular. Vamos a hablar de los localizadores de ápice o localizadores foraminales. Estos es importante que nosotros sepamos cómo actúan, cómo nos van a ayudar a determinar este espacio, a determinar esta medida tan importante para lograr limpiar, remover todos los contenidos, ya sea de pulpa, contenidos micróticos del conducto radicular, poder hacer un modelado, una conformación del sistema de conductos radiculares con las medidas adecuadas, sin tener que estar preocupados de que la medida incorrecta puede estar sobreextendida y podemos estar cortos, dejando espacios en el ápice de la raíz, en el tercio apical, sin debridar, sin limpiar completamente. Entonces es importantísimo que nosotros podamos determinar esta medida de trabajo de la forma más exacta y precisa posible. Entonces, las estructuras que nosotros veíamos que son importantes, que debemos de tener en presente, es el conducto dentinario, el conducto cementario, hasta donde llega el cemento radicular, el ligamento periodontal y por supuesto el hueso alveolar. Para que nosotros sepamos exactamente cuáles son nuestros espacios de trabajo. Este es un repaso, ¿verdad? Veíamos también en algunas otras clases que nosotros tratamos el conducto principal, los conductos laterales, los deltapicales, los otros conductos del sistema de conductos radiculares, nosotros los vamos a tratar a través de ciertas maniobras químicas como son las soluciones irrigadoras, medicaciones intracanales y algunas otras activaciones que nosotros tenemos, por ejemplo la activación del hipoclorito de sodio, para llegar a aquellos espacios con los cuales nuestros instrumentos directamente nos llegan, pero indirectamente vamos a lograr limpiar estos otros espacios del sistema de conductos radiculares. Esta figura que vemos en este momento es un corte en el microscopio. Este corte en el ápice radicular pues nos identifica, ¿verdad? Estas estructuras que no vemos realmente en una radiografía, pero que debemos de tener presente, estas estructuras histológicas, estas estructuras que nosotros no podemos violentar. En este caso estamos viendo un foramen apical. Recordemos que en el foramen apical, ya extendiéndonos, tenemos otro tejido que no es un tejido pulpar, sino que es un tejido
donde está ubicado el ligamento periodontal que nosotros no debemos injuriar. Debemos entonces estar siempre seguros de que vamos a estar trabajando dentro del conducto dentinario. Y este conducto dentinario termina, como en este esquema se menciona, con el límite cemento, donde está el cemento, donde está la dentina y donde está el conducto. Luego ya es foramen apical. Y también este esquema demuestra en cortes histológicos que el ápice radicular no siempre es el mismo que el foramen apical. Generalmente no coincide. En esta otra fotografía también de barrido vemos una raíz y la raíz, vemos el conducto principal o el foramen apical que no está en el vértice de la raíz. Entonces, ¿cómo determinar esta medida? Para eso tenemos hoy en día, además de los instrumentos, los localizadores de ápice, que nos van a determinar con exactitud, con un gran porcentaje de exactitud, entre el 98%, 99%, a dónde está ubicado la salida de este conducto principal. Entonces es importante recordar estas estructuras anatómicas, histológicas que nosotros vamos a determinar. Este es otro esquema que nos demuestra muy claramente, ustedes deben de tener presente que la longitud de trabajo no es lo mismo que la longitud del diente, porque el diente puede tener ciertos milímetros, como estoy señalando en este momento. El diente puede tener un largo diferente y generalmente la longitud de trabajo es una longitud un poco más corta debido a que la salida del conducto radicular llamado foramen apical generalmente se encuentra en la mayoría de los dientes de forma lateral. Entonces estas consideraciones son importantes que nosotros las tengamos para poder determinar de forma exacta y adecuada, muy específica, lo que son las longitudes de trabajo. Vemos en estas radiografías, ¿verdad?, como nosotros a simple vista en las imágenes tenemos una medida provisional. Nosotros podemos, con nuestra regla y la radiografía, tomar esa medida provisional que nos va a servir muchísimo como referente para poder determinar la medida de trabajo. ¿Cómo se toma esta medida? Inicialmente, con esta radiografía de diagnóstico que nosotros tenemos, medimos entonces la longitud del diente desde un punto en la corona hasta un punto en la raíz. Y nosotros determinamos como esta medida provisional. A esta medida provisional generalmente nosotros dejamos un margen de seguridad. Si por ejemplo este diente yo lo estoy midiendo y desde cero en la regla, que es en el borde incisal hasta donde termina la raíz, aproximadamente tendrá 25 milímetros, entonces yo a esta medida podría restarle 3 milímetros como margen de seguridad y tomar una radiografía. En esta radiografía yo voy a determinar cuántos milímetros me hacen falta para poder llegar a mi medida de trabajo. Pero hoy en día hay entre estos dos pasos un elemento importante que es el que vamos a ver. Es este instrumento que nos ayuda a determinar con ese 98% de exactitud a dónde está esta medida, para que luego en la radiografía yo solamente vaya a verificar. Yo con esta última radiografía voy a confirmar dónde está ubicado mi medida de trabajo, porque ya el localizador me determinó una medida y yo solamente con la radiografía voy a confirmar, a verificar la exactitud de esta medida, ¿verdad?, ya con una medida real de trabajo. Entonces, ¿cómo se saca esto? Por ejemplo, nuevamente, si yo tengo un diente y yo voy a determinar esta medida, normalmente yo en la radiografía saco una medida provisional. Esta medida provisional del diente, yo la voy a medir y voy a restar, en este caso en el ejemplo es 1.5, e introduzco la lima, yo voy a conectar mi localizador de ápice y luego voy a obtener una medida que va a estar muy cercana a la medida que yo tomé como medida provisional y la voy a confirmar con el localizador de ápice. Luego tomo una radiografía para poder confirmar la medida. Ya en la radiografía, donde yo he confirmado, ya vamos a ver el uso del localizador de ápice,
la medida, yo puedo determinar con exactitud, con el 99%, que estoy en el área adecuada. Vean ustedes aquí en las radiografías, es muy difícil con el ojo clínico, con un instrumento, determinar con exactitud a dónde termina el conducto dentinario y a dónde ya está el cemento radicular y el foramen apical. Entonces es necesario que yo pueda echar mano de estos accesorios, de estos instrumentos, como el localizador de ápice y las limas adecuadas para poder determinar esta longitud de trabajo. Es importante recordar que un buen diagnóstico es necesario. No es lo mismo tomar una medida en un diente vital que en un diente necrótico. Tampoco es lo mismo tomar una medida cuando tenemos una lesión periapical, cuando tenemos un problema periodontal también. Entonces es necesario que nosotros usemos un calibre adecuado de las limas, que nosotros determinemos acorde al diagnóstico hasta dónde vamos a llegar, si vamos a llegar hasta 0.5, que es la recomendación que siempre le damos en la clínica a los estudiantes, que guarden esta medida de seguridad para no pasarse, para no extenderse, para no sobreextenderse de la medida adecuada, tampoco para quedar cortos y no debridar adecuadamente los conductos radiculares. Entonces es necesario tomar todas estas consideraciones. Asimismo, si tenemos una pulpa micrótica, es necesario que este proceso, esta intervención donde penetramos con la lima, sea de manera muy sutil, sea progresiva, no lo hagamos de una manera violenta, porque podemos impulsar el contenido tóxico necrótico, las bacterias, el tejido que aquí está en unas condiciones particulares que a veces se pueden empujar fuera del ápice radicular. Entonces es necesario hacerlo con instrumentos de bajo calibre, con movimientos regulados, con movimientos programados de horario a antihorario y una presión digital sutil para no impulsar todo este tejido. Previamente ustedes recibieron ya la clase de aperturas, donde han eliminado todas las interferencias, donde hemos eliminado todo el techo pulpar, donde ya se ha hecho una irrigación de la entrada de los conductos, hemos permeabilizado el conducto con soluciones irrigadoras y entonces se procede a realizar este paso que les estoy mencionando de una adecuada conductometría. Estos son algunos otros ejemplos de lo que vamos a ir desarrollando en la clase, de cómo a través de los instrumentos adecuados nosotros vamos a ir midiendo cada una de las raíces para obtener esta longitud de trabajo. Hay un elemento bien importante en los instrumentos, en las limas que vamos a utilizar, y es un tope de hule. El tope de hule, aquí en la radiografía se me ve muy poco, pero ya lo vamos a ver en otras imágenes. Como su nombre lo indica, es un tope circular de goma, de hule, que nosotros lo colocamos en la lima, y esto nos ayuda a determinar cuál es esta medida. Cuando estemos trabajando con las diferentes limas, siempre a través del tope de hule, nosotros vamos a ir realizando la instrumentación, la preparación del conducto de forma progresiva con todas las limas a la misma medida, porque este tope de hule me va a permitir que todas las limas lleven la misma medida, que se ha determinado, que se ha identificado y que se ha establecido a través a través de los localizadores foraminales y a través de la confirmación con una radiografía de conductometría. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un diente extraído, como lo vamos a hacer en el laboratorio. Tenemos esta lima 20 que se ha elegido porque es un conducto amplio. Este ejemplo es un canino. Entonces se ha tomado una medida provisional, que la derivamos de la radiografía de diagnóstico. En esta radiografía provisional, por ejemplo, determinamos que este diente podría tener unos 25 milímetros de longitud, desde lo que es un punto de referencia. Y eso es lo que estoy mencionando ahora, sumamente importante. Estoy localizando un punto de referencia.
Ese punto de referencia va a ser el que siempre voy a establecer para poder apoyar el tope de hule y poder decir en esta cúspide o en un borde, por ejemplo, en este caso está en un borde marginal, esta va a ser, en este borde va a ser la medida que yo voy a establecer para poder determinar la longitud. Aproximadamente yo veo que es 25 milímetros en la radiografía, y recordando que con el localizador de ápice yo voy a guardar 0.5 milímetros de margen, porque sé que no voy a estar sobreextendido, sino que 0.5 milímetros para resguardar los tejidos periapicales, no injuriarlos, no pasarme, no extravasarme, y entonces lo confirmo a través de mi radiografía. ¿Cómo penetramos con estas limas? La penetración debe de ser con movimientos suaves, horario antihorario, impulsando dentro del conducto radicular. Debo de haber depositado suficiente solución irrigadora para que este conducto esté permeable, esté lubricado, esté húmedo con hipoclorito de sodio, y yo pueda hacer esta penetración. Debo de tener una lima adecuada, con un tope de hule adecuado que se ajuste muy bien, y luego cuando ya tenga yo confirmada con el localizador de ápice la medida, lo verifico a través de mi radiografía de conducto nutriente. Bien, como ustedes están conociendo ahora los sets de instrumentos, estos son las limas, que normalmente son los instrumentos de batalla que vamos a utilizar, y estas limas están codificadas en diferentes colores según la norma ISO. Cada uno de los colores ha sido determinado en esta norma, que es una norma internacional que también se ha adoptado en algunos sistemas rotatorios como un referente, pero que en las limas manuales sí se cumple al 100%. En las limas manuales la norma ISO tiene codificación de colores, de diámetros y de forma. ¿Cuáles son los colores? Normalmente los colores están determinados por series. Tenemos la serie de la primera serie de limas. En la primera serie de limas vamos a determinar que tenemos una lima 15, que siempre es color blanco. 15 significa que en la punta de este instrumento hay 0.15 milímetros de diámetro. El diámetro, el grosor en la punta es 0.15 milímetros. Es un instrumento que lo codifica la norma ISO con color blanco. Tenemos, según la norma ISO, el color amarillo, donde el diámetro es una lima 0.20 milímetros. Las limas número 25 son codificadas con el color rojo, siempre que en la punta es 0.25 milímetros. Una lima 30 es codificada característicamente con color azul, la lima 35 es color verde, y la lima 40, que significa que el diámetro en la punta es 0.40 milímetros, es color negro. Esta codificación de colores que va desde el blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro se repite en la segunda serie. Aquí termino en la 40. Luego sigo 45 blanca, 50 amarilla, 55, 60, 70 y 80. Esa es la calibración de las limas de la primera y la segunda serie. Ustedes deben de tener presentes a la hora de instrumentar los conductos radiculares, así como también los colores, que les va a ayudar a identificarlos, porque cuando tenemos en el organizador, en su extranjero organizador de instrumentos de endodoncia, los colocan en ese orden, porque ese es el orden secuencial que vamos a ir preparando el sistema de conducto radicular. Entonces, volviendo, la longitud de trabajo electrónico es una medición del conducto radicular con un dispositivo electrónico denominado localizador electrónico de forámina focal. Algunos lo llaman localizador de ápice, otros lo llaman localizador foraminar. Este localizador es un dispositivo electrónico utilizado como auxiliar en la determinación de la longitud de trabajo o en la perforación radicular. Opera bajo los principios de resistencia, de frecuencia o impedancia.
Aquí tenemos también nuevamente parte del instrumental, algunas de estas limas con los colores que les mencionaba. Bueno, aquí tenemos algunas que son rotatorias porque hay limas manuales y hay limas rotatorias. Las limas manuales que nosotros vamos a tener están organizadas en esta secuencia, como les estaba mencionando, van del 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Esta es la primera serie de limas manuales que nosotros vamos a utilizar. Y la segunda serie que va del 45, 50, 55, 60, 70 y 80. También hay una tercera serie que se ocupa muy poco, que ya está en desuso, prácticamente quedó en la historia, porque preparar los conductos de forma tan amplia puede ser negativo por el deterioro de los tejidos. Tratamos de conservar los tejidos. En la tercera generación sí ya no se utiliza actualmente. Si utilizamos las limas accesorias, las limas de series accesorias son estas que les estoy presentando en este momento. Las limas accesorias son tres. Es la lima 06, 08 y la lima 10. Estas son limas muy finitas, por eso se llaman limas de la serie accesoria. Son limas muy finas, son limas muy delgadas, normalmente se utilizan para conductos muy estrechos y la que más se utiliza quizás es la 10, porque de estas tres limas es la que tiene mayor resistencia. Sin embargo, en algunos casos con conductos que sean muy estrechos, difíciles de penetrar, podemos tener acceso entonces a una lima 08 y a una lima 06. Recordando que en la punta es el diámetro del instrumento en milímetros, en décimas de milímetro. Entonces este en el diámetro es 0.06, 0.08 y 0.10 milímetros. Estas tres limas son las limas de la serie accesoria. Y luego ya comenzamos con la primera serie a partir de la lima número 15. Entonces, en endodontia tenemos que tener listo nuestro set de limas. Estas limas que nos van a ayudar, que nos van a servir para poder determinar cómo vamos a realizar este modelado, este tallado de los conductos radiculares. Partiendo de esta una lima, vamos a tener en este set pues todas las herramientas de trabajo, vamos a tener toda nuestra artillería pesada para que a la hora que estemos realizando la preparación del conducto radicular, no solo la toma de la radiografía inicial, sino que toda la preparación de los conductos, nosotros podamos tener listo todo nuestro armamentario, todo nuestro instrumental. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos en un organizador que va con la lima, que va desde la lima 8, podemos tener también la 06, pero en este caso, en este ejemplo, tenemos desde la lima 08 hasta la lima 40, porque ya hemos hecho un diagnóstico, un análisis, un plan de tratamiento, y tengo yo entonces establecido que probablemente este conducto va a requerir de todas estas limas. No podemos nosotros preparar un conducto y decir, ay, me voy a saltar una lima para terminar más rápido, no, sino que en endodoncia no podemos, es un eslabón tras otro. Y si nosotros saltamos hacia otro eslabón, vamos a generar errores graves de procedimiento. Todas estas limas son secuencial y vamos a irlas trabajando dentro del conducto radicular, una después de la otra, hasta que ya terminemos y el conducto esté holgado después de haber preparado con una cinemática adecuada, que generalmente es un cuarto de vuelta y tracción, el conducto y pegamos un cuarto de vuelta, tracción. Cuando nosotros determinamos que esta lima ya está holgada en el conducto, procedemos a pasar a la lima siguiente. Y es así como de manera progresiva, con estos movimientos que puede ser de penetración horario antihorario, puede ser un cuarto de vuelta y extracción. Todo va a depender también de la lesión de la lima, de qué tipo de lima esté yo utilizando. Yo voy a determinar cuál es la cinemática del instrumento, acorde a lo que dice el fabricante, acorde al diseño de la lima, acorde al material con el que está confeccionada la lima. Entonces yo voy a determinar cuál va a ser el movimiento indicado, apropiado para el tipo de lima que estoy utilizando. Es decir, que esta codificación que ustedes están viendo puede estar fabricada por diferentes marcas,
Y estas diferentes marcas nos ofrecen diferentes aleaciones, diferentes diseños de las limas. Tenemos limas premium, tenemos limas de línea A, por ejemplo, que son las que siempre tratamos de ocupar, porque hay muchas limas que son imitación, que son hechizas, que normalmente nos llevan al fracaso, a que las limas se fracturen dentro del conducto radicular, a que las limas nos puedan perforar una raíz, o que estas limas nos puedan desviar la forma original del conducto radicular. Entonces es necesario que nosotros llevemos esta secuencia, que llevemos los movimientos adecuados en cada una de las limas, y también que sean acompañados por abundante irrigación, que sean acompañados por una buena técnica, una buena secuencia para poder determinar de forma efectiva la preparación de los conductos radiculares. Bien, vamos entonces a conocer este tipo de limas. Como les decía, hay diferentes tipos de limas. Algunas de las limas, como en este caso, las limas tipo K, son fabricadas por la casa Kerr. Estas son las limas pioneras, realmente son limas que dejaron huella y siguen utilizándose dentro de la endodoncia moderna, que son las limas tipo K. Son las limas más comunes que hay, debido a que son las más usadas por todas las ventajas que estas limas proporcionan, como en este ejemplo que les estoy mostrando, una lima tipo K. Vean ustedes las secuencias, cómo está diseñada esta lima, ¿verdad? A través de la torsión de una varilla que se hace dentro de fábricas especiales, y tenemos este diseño exclusivo que es de sección transversal cuadrangular, es decir, como un cuadrado, como una barra cuadrada, que a través de la torsión la elaboran y confeccionan este tipo de lima. Recordando que esta es una lima 25, vean el mango, tiene su parte activa. Todos los instrumentos manuales en general tienen una parte activa de 17 milímetros. La longitud de una lima viene establecida para conductos cortos o para conductos largos o para conductos extra largos. Algunas limas, desde donde comienza el mango hasta la punta, y normalmente vienen en 25 milímetros, aunque también hay limas para conductos cortitos de 21 milímetros, y tenemos otras limas para conductos más largos de 31 milímetros. Entonces la estandarizada es la de 25 milímetros, pero también las encontramos en diseños especiales de 21 milímetros y de 31 milímetros de longitud, desde la parte activa hasta donde comienza el mango, ¿verdad? Desde la punta hasta donde comienza el mango. Hay otro tipo de lima que se ha utilizado mucho también, que es una lima tipo Headstone. Vean ustedes el diseño tan particular y diferente de esta lima. Este diseño de la lima Headstone también nos ayuda para hacer cortes más agresivos, para hacer raspados especiales de los conductos radiculares. Aunque es una lima que parece que tiene como comitos superpuestos, es una lima que puede fracturarse, es una lima de uso delicado. Hay que primero aprender a utilizar esta lima, y nosotros entonces pues vamos a poder echar uso de ella. Pero principalmente, para comenzar, se recomienda a los estudiantes que inicien en este proceso aprender con una lima tipo K, y luego ya poder, con experiencia, poder seleccionar en determinados casos los diferentes tipos de lima.
Permítanme un segundito, solo voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar porque ahora sí. Tenemos entonces esta otra variante de las limas, donde nosotros las limas en su parte activa, que son los 17 milímetros, desde de 0, de 1 hasta de 17, que son estos 17 milímetros de parte activa, vemos los diferentes estilos o confecciones en la construcción de las limas. Tenemos todas estas variantes. El diseño de las limas, el vástago puede ser de forma cuadrangular, como lo veíamos en las limas tipo K, pero también tenemos limas con el vástago de forma triangular o como un rombo, o diseños especiales como lo vemos en estas otras limas. Entonces, tenemos muchos diferentes tipos de limas. Las casas comerciales se han dado a la tarea de confeccionar diferentes limas para las diferentes necesidades que nosotros tengamos. Si queremos cortes más agresivos, si queremos hacer raspados del conducto radicular más sutiles, si queremos evitar la separación de instrumentos, hacer instrumentos más flexibles también para aquellos casos de curvaturas extremas dentro de los conductos radiculares, tenemos los diferentes estilos de limas que son confeccionados para cada una de las necesidades que se tengan en ese momento. Vemos en este esquema entonces algunos tipos de instrumentos, algunos tipos de limas. Ya en un acercamiento nosotros podemos conocer, como les decía, la sección transversal de la confección de cada uno de estos instrumentos. Aquí tenemos lo que les mencionaba de la estandarización, según la norma ISO. Este es un ejemplo de una lima tipo K. Entonces estábamos hablando de las limas. ¿Cuáles son las partes de una lima? Entonces las partes de una lima tenemos la parte del mango, que es esta parte plástica, que yo les mencionaba los colores que están determinados, que están normados, para que no tengamos diversidad de colores, sino que nos guiemos que aunque sea de cualquier diseño, si es una lima tipo K, si es una lima Headstone, si tiene corte triangular, cuadrangular, rombo y tal, pero que siempre sea el mismo calibre en la punta. Entonces tenemos este mango que generalmente es plástico, adecuado para que nosotros lo tomemos. Tenemos esta parte también de la lima, que es una parte inactiva, y tenemos la parte activa, que la parte activa va desde 0 hasta D16. Normalmente mide 16 milímetros, algunos dicen 17 milímetros, lo que es la parte activa de la lima. Esta es una lima tipo K, es una lima de taper 2, que significa de taper 2, que por cada milímetro que vayamos aumentando, el grosor de esta lima va a ir aumentando en 0.02 milímetros. Esto lo voy a explicar en una diapositiva un poquito más adelante, ¿verdad? Para que nosotros podamos determinar. Aquí estamos conociendo cuáles son las estructuras. Entonces la parte activa es la parte que corta, la parte que raspa, la parte que limpia el conducto radicular. Nosotros del conducto radicular estamos haciendo una remoción, ya sea remoción de tejido vivo, remoción de tejido necrótico, remoción de células. Estamos al mismo tiempo modelando, conformando el conducto para que podamos insertar un material de relleno, ¿verdad? Que es la gutapercha con el cemento correspondiente. Esta es otra fotografía donde vemos entonces la lima que nosotros estamos utilizando, que es una ya de forma normal, porque esta es una lima que está confeccionada de nitrititanio. Normalmente las limas manuales vienen confeccionadas en acero, algunas aleaciones de acero, que algunas las hacen más flexibles que otras, y otras aleaciones que vienen de nitrititanio con algunas características. Esta es una lima tipo K número 25, que esta es una lima de nitrititanio. Como les decía, en D0, 0.25,
y en la parte activa, que son 16 milímetros, cada milímetro que va aumentando tiene un aumento en el grosor de 0,02%, es decir, que si en la punta es 25, en el siguiente milímetro es 0,27, en el siguiente milímetro 0,29, en el siguiente milímetro es 0,31 y así va aumentando en el grosor, es decir, que va aumentando progresivamente 0,2%. Esta es la norma ISO. Aquí les traigo de ejemplo para que vayan conociendo, esto es un poquito más avanzado, pero son limas rotatorias, limas del sistema rotatorio que se ocupan ya a nivel de posgrado, a nivel de estudiantes avanzados, que son limas accionadas no con los dedos, sino que se colocan insertadas en un motor y van trabajando de la misma forma, solo que ciertas revoluciones por minuto. Vean ustedes que son limas más gruesas, más cónicas, esto se llama taper, va aumentando el taper. Pero en este caso se mantiene que es una lima número 25 de taper 6. Bien, aquí tenemos entonces las series completas. Las limas manuales, como les estaba diciendo, tenemos la línea de las limas de la extra serie. Algunos le llaman accesorias, otros le llaman extra serie, que van desde el 0,08, la 10, la 0,6, 8 y 10. Son las limas manuales de la extra serie. Luego tenemos las limas de la primera serie, que va desde la 15 a la 40, y la segunda serie, que va de la 45 a la 80. Entonces aquí tenemos el set completo, solo falta la 06, que tenemos el set completo de limas manuales que nosotros utilizamos en endodoncia. Bien, tenemos también algunas limas que son rotatorias, que esas las vamos a ver cuando estemos un poquito más avanzados, pero por el momento nos vamos a quedar con las limas manuales. Y vamos entonces a seguir conversando de la conductometría. Ahora vamos a realizar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso después de la apertura? Realizamos entonces la medición del conducto, lo que yo les estaba mencionando. ¿Cómo medimos ese conducto? Lo medimos primero con una medida provisional que vamos a obtener de la radiografía de diagnóstico. Luego, con esa medida provisional, yo resto 1,5 milímetros y luego lo confirmo con el localizador de ápice y tomo una radiografía para determinar si estoy exactamente en la medida adecuada o no. También vamos entonces a mencionar, como vamos a hablar de instrumentos, de algunos otros instrumentos que en algún momento puedo utilizar, como son las fresas Case Clearing. Estas son fresas de baja velocidad que las utilizamos cuando estamos preparando los conductos. En algún momento todavía se siguen utilizando, ¿verdad? Principalmente en el área de pregrado. Tenemos estas limas, estas fresas, Case Clearing, son fresas que son accionadas con baja velocidad y que vienen calibradas desde el número 1 hasta el número 6. Estas herramientas vienen también calibradas, cuando ocupar la 1, la 2, la 3, la 4, pues dependerá de las necesidades. Generalmente en endodoncia utilizamos mucho la número 2 y la número 3, considerando que en la punta la Case Clearing número 2 equivale en grosor a un 0,70 y la número 3 en el grosor en la punta, el diámetro es de 0,90. Entonces hay que considerar que un calibre tan grande lo vamos a utilizar solamente en la entrada del conducto radicular. Solo es para abrir la entrada del conducto radicular o para repasar esa entrada, para eliminar interferencias, ya que son fresas demasiado gruesas para poder penetrar en todo el conducto radicular, ¿verdad? Entonces se utilizan en determinados casos. Algunas veces para hacer retratamientos también se utilizan para desobturar la gutapercha o cuando tengamos necesidad, pero recordando que estas son otras herramientas de trabajo que nosotros en algún momento las podemos utilizar en endodoncia, pero debemos de determinar, conocer cuál es el grosor de estas limas, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, porque también tienen indicaciones y contraindicaciones. Como les decía, una de las indicaciones o ventajas que tiene
que pueden ser flexibles por este tallo largo que tienen, son de baja velocidad, generalmente tienen un quiebre de seguridad, es decir, que cuando se fracturan no de la punta, sino que generalmente se fracturan a nivel de donde estoy señalando, ¿verdad? Como del cuello de la fresa. Eso nos da la seguridad de poder remover el instrumento y solo lo vamos a utilizar en la entrada de los conductos. Pero sí es necesario saber y conocer el calibre al que estoy llevando el instrumento dentro del conducto. Entonces es importante saber que la gauge gleaning número 1 corresponde en la punta a algo similar a una lima 50. La número 2 corresponde en la punta a una lima 70, es una lima 70. Y la número 3 a una lima 90, ¿verdad? Que ya realmente son bien gruesas y muy poco utilizadas. Bueno, vamos a seguir conversando y vamos a llegar al punto de los localizadores de ápice. Este es un ejemplo de algunos localizadores de ápice. Hay de muchas generaciones. Estos son motores rotatorios con los cuales se preparan los conductos radiculares. Lo vamos a ver en casos más avanzados. Ahora solo es como un repaso nada más, como para una presentación muy general. Estos son los motores y las limas que se usan en endodoncia son limas rotatorias accionadas con motor. Pero nosotros antes de correr tenemos que aprender a caminar. Vamos a caminar a paso firme y hay una clasificación de los instrumentos endodónticos. Esta clasificación de los instrumentos en endodoncia para los conductos radiculares puede dividirse en 6 grupos. El grupo 1 son instrumentos accionados manualmente. Entonces vamos nosotros a dar los primeros pasos con instrumentos manuales. Próximamente, cuando ya estén familiarizados, cuando ya tengan cierta experiencia, cierta habilidad táctil desarrollada con los instrumentos, luego de que dominen esta competencia manual, nos pasamos a instrumentos rotatorios, como es el grupo número 3, donde están los instrumentos rotatorios de níquel titanio accionados por motor. Tenemos también los del grupo 4, que son instrumentos accionados por motor que se adaptan tridimensionalmente a la forma del conducto radicular. Los del grupo número 5, instrumentos reciprocantes, que es otro movimiento que ya no son rotatorios, sino que son horario-antihorario, horario-antihorario, y ya el instrumento gira a través de un motor en este sentido. Y también tenemos en el grupo número 6 los instrumentos ultrasónicos. Entonces vean ustedes que tenemos una variedad de instrumentos del conducto radicular y que nosotros incluso podemos combinar. No necesariamente en endodoncia yo voy a utilizar exclusivamente un tipo de instrumento, no. Generalmente yo los combino. Siempre, aunque sea una endodoncia de última generación, siempre me voy a apoyar en los instrumentos manuales, siempre voy a utilizar estas limas de primera serie, las limas de la extra serie, son muy utilizadas, la número 10, la número 15, la número 20, y luego proceder a utilizar motores donde yo voy a poder accionar limas, ya sea con motores, con instrumentos rotatorios, con instrumentos reciprocantes, y siempre voy a poder utilizar también instrumentos ultrasónicos, principalmente cuando esté realizando irrigación de los conductos. Es decir, que estos instrumentos yo puedo echar mano de las ventajas de cada uno de ellos y luego en una endodoncia avanzada poder utilizarlos y combinarlos a la conveniencia o a la necesidad que se tenga de cada caso clínico. Los localizadores. Vamos entonces a hablar un poco de la historia de los localizadores apicales. Miren, los localizadores es algo que tiene mucha historia. Lo voy a mencionar muy rápidamente. Pero los métodos electrónicos para poder localizar con exactitud a dónde está el foramen apical fue propuesto por primera vez por un investigador que se llamó Koster en 1918. Este investigador lo usó mediante un principio que se llamaba conductividad eléctrica. No funcionó porque eran corriente eléctrica directo y entonces rápidamente pasaron en desuso y la idea pues no fue adoptada. Pero luego, nuevamente, en el año de 1942, otro investigador de la odontología, el doctor Suzuki, presentó un estudio
sobre ionoforesis de nitrato de plata amoniacal, donde realizó el trabajo con diente TR y observó que la resistencia eléctrica obtenida en la mucosa oral y un electrodo acoplado del instrumento colocado en el interior del conducto generaba ciertos datos donde se podía obtener la medida del conducto. Sin embargo, en esta época todavía daban muchos errores, habían falsos valores, algunas veces no tenían tanta exactitud y fueron desechados rápidamente. Luego, Tsunada propuso ya en 1962 un método un poco más exacto para determinar la longitud de trabajo y se minorizaban la utilización de tantas radiografías porque se tomaban muchas radiografías cuando no habían los localizadores de ápice actuales, que hoy tenemos los de última generación, estamos en la sexta generación de localizadores. Se tomaban muchísimas radiografías para decir, súbale 1 milímetro, aumentele medio milímetro, uy, se pasó, hoy réstele 1 milímetro, réstele 0,5, ay no, quedó corta. Y entonces a veces se tomaban 7 u 8 radiografías hasta para poder determinar una longitud exacta de trabajo. Y además que no era tan exacta porque la radiografía solo es una imagen bidimensional y sabemos que los forámenes apicales pueden desembocar en cualquier lado del ápice, entonces era muy difícil tener con exactitud esta determinación de trabajo. Sin embargo, pues estos dispositivos fueron los primeros que se conocieron en el mercado, algunos pues quedan ya en los museos como historia, como estos, algunos hasta transmitían de forma muy directa energía y el paciente a veces tenía dolor cuando se estaba tomando este tipo de medidas a través de estos aditamentos. Algunas veces si no daba dolor, no daban los valores adecuados y era un margen de error pues realmente que se fueron desechando. Pero históricamente entonces la primera generación de localizadores apicales pues consistía en estos principios de resistencia eléctrica, es decir, de puros corrientazos, es donde se determinaban las longitudes a través de dos electrodos, uno acoplado al instrumento que va insertado en el conducto y otro aplicado a la mucosa bucal. De hecho se siguen utilizando así estos dos aditamentos, el que ve en la mucosa y otro que va a la lima que nosotros vamos a utilizar. Pero pues como les decía, los de primera generación, estos que se dieron como este ejemplo que les estoy mostrando en 1969, fueron los primeros, pero daban algunos valores no tan exactos. Entonces cuando se tomaban las radiografías, algunas veces se veían que estos valores pues no eran reales. Fueron entonces mejorándose estos localizadores y llegó la segunda generación de localizadores de ápice. Estos ya se basaron en el principio de una corriente alterna, ya no era una corriente continua, sino que era una corriente alterna. Ya no existía esta interposición entre los polos positivo y negativo, ¿verdad? La resistencia eléctrica era ya una resistencia alternada y se denominaba impedancia. Impedancia es la capacidad de los materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica. Ya se medía diferente en ohms, ya estos instrumentos eran un poco más certeros y las casas comerciales se dieron a la tarea de hacer muchos instrumentos, aunque todavía el margen de error oscilaba entre el 30 y 40%, es decir, a veces eran tan exactos, pero a veces eran muy inexactos. Luego surgieron la tercera generación de localizadores de ápice. Los dispositivos de tercera generación pues se utilizan frecuencias múltiples, ya eran un poco más sofisticados. Ellos contaban con microprocesadores potentes capaces de procesar un coeficiente matemático y algorítmico de cálculos para obtener unas lecturas más precisas. Y las casas comerciales nos comenzaron a proporcionar localizadores un poco más exactos que los anteriores. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos localizadores que eran de esta generación, pero que ahora realmente han quedado en la historia porque ahora tenemos localizadores mucho más exactos. Tenemos los de cuarta generación, que son localizadores bastante aceptables, no son los de última generación, pero ya se van acercando mucho, estos ya dan un 80% de exactitud. Estos miden la resistencia y la capacitancia por separado,
en lugar de medir el valor resultante de la impedancia. Entonces nos da mucha más seguridad. Utilizan dos frecuencias separadas y esto pues lo que trata de hacer es aumentar la precisión en la medición, ¿verdad? La impedancia del electrodo mencionan que no está influenciada por el contenido del electrolito. Dice que esto es bien importante porque se daban también problemas, que si el conducto estaba muy húmedo daba un valor negativo, que si estaba muy seco no daba la medición. Entonces realmente estos localizadores de cuarta generación había problemas porque el conducto no tenía que estar ni saturado de líquidos, ni lleno con los tejidos pulpares, ni tampoco en seco. Tenía que haber un equilibrio. Entonces todavía habían ciertas fallas por corregir. Hoy en día los localizadores que se venden, que se encuentran de última generación, son los de quinta y sexta generación. Estos pues ya tienen pues sistemas integrados, tienen microprocesadores, el cual computa los valores obtenidos y elimina la necesidad de hacer una calibración durante la determinación de la longitud de trabajo. Ya vienen calibrados, se autocalibran, son muy sencillos de calibrar. Estos dispositivos ya no son afectados por la presencia de irrigantes. También algunos de los anteriores se veían afectados cuando habían aspectos morfológicos como conductos laterales, accesorios, bifurcaciones. Los metales también lo veían afectados, como las obstrucciones extensas de metal. Estos tratan de ir superando cada una de estas inconvenientes y realmente nos da valores más exactos. Aquí tenemos muchos ejemplos. Ustedes van a adquirir o ya adquirieron algunos de estos instrumentos. Realmente hay una variedad impresionante de marcas. Todos son muy buenos. Algunos son más fáciles de utilizar que otros, pero en general todos son muy buenos. Vean ustedes la diversidad de pantallas, cómo va marcando, para que se vayan familiarizando. Estas pantallas, cuando la lima va penetrando en el conducto, estas pantallas, el color va parpadeando y va activándose el color, que vamos llegando hasta llegar a un punto que dice ápex. Todos traen esto que dice ápex, es que ya llegué al ápice, es decir, ya llegué a la salida del conducto. Es ahí entonces cuando yo voy a determinar que ya estoy en esta medida y voy a tomar radiografía. Podemos retroceder un 0.5 milímetros para tomar un margen de seguridad y ir a tomar la radiografía. Y vamos a ver la exactitud para no quedar al ras, al límite o sobreextendido del conducto radicular. Principalmente cuando se está en etapa de aprendizaje, sí recomendamos que podamos entonces estar a 0.5 milímetros del ápice radicular. Vemos que hay pantallas portátiles, algunos de estos transmiten la información a través del laptop, a la computadora, a celulares. Realmente hay una gran diversidad de productos relacionados tanto a motores de limas como a localizadores de ápice. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones? Vamos a ver entonces. Indicaciones y contraindicaciones de la longitud de trabajo electrónica. Se recomienda que se eliminen o no se hagan dientes con restauraciones metálicas, porque al haber metal, como por ejemplo curaciones extensas de amalgama de plata o una banda metálica, a veces ortodoncia, puede interferir con la medida de trabajo, con el aparato, ¿verdad? Entonces sí se recomienda que no esté en contacto directo con restauraciones metálicas. También pues en conductos falsificados no podemos tomar la medida porque la impedancia y esta resistencia se mide cuando llega al foramen apical, y si no podemos llegar al foramen apical no podemos tomar esta medida. Entonces es importante también considerar que no la vamos a poder tomar mientras el conducto no esté permeable. Mientras una lima 10 no pueda recorrer todo el conducto, entonces debemos primero estar seguros que esta lima lo recorre, y luego hasta una medida provisional, y luego ya verificarla con el localizador de ápice. Nos ayuda también en perforaciones, ¿verdad? Podemos ahí, cuando estamos ante una comunicación con lineamiento periodontal, pues nos marca. Cuando hay ápices abiertos también es un poquito de contraindicación, porque
no hay esas paredes de dentina que puedan generar esta impedancia, esa construcción apical. Cuando hay reabsorciones o en retratamientos no se puede utilizar, pero principalmente la mayor contraindicación es en pacientes que utilizan marcapaso. En estos pacientes está contraindicado. No hay un estudio específico que asegure la interferencia de este equipo electrónico, como son los localizadores apicales, con los marcapasos, pero hay una asociación, entonces sí se recomienda para no interferir, no utilizar este tipo de aditamentos en pacientes que utilizan marcapasos. Entonces, es bien sencillo, mira, ustedes deben de aprender a utilizar el equipo. Cualquier marca, cualquier modelo, cualquier estilo que ustedes hayan adquirido y que van a utilizar en la clínica, tiene tres componentes. Un componente, parece un ganchito, que es el que va al labio. Este va al labio, debe ir al fondo del vestíbulo. Ustedes lo colocan, de preferencia que no esté en contacto con una corona de metal o con aparatos de ortodoncia o con alguna prótesis que lleve metal. Entonces, este gancho o pinza, ¿verdad? O clip, el que va al labio. Generalmente los equipos traen varios de estos, se esterilizan, se meten al autoclave y esto lógicamente es uno por paciente, que se mete entonces en la boca y tiene que estar introducido pues en tejido mucoso, en la mucosa, tiene que estar en contacto con la mucosa. El segundo componente es el otro clip, que es este gris que estoy señalando, es un clip o pinza que es donde se inserta la lima. Donde se inserta la lima, en la punta, aquí donde estoy señalando, lleva un pedacito de metal, es un ganchito como pinza que abraza la lima, y este entonces es donde va a cerrar el circuito, que lo va a pasar desde este lado hasta con el otro clip y a través de la pantalla, que es el tercer componente, que es el instrumento mismo, que tiene una pantalla en la cual va a indicar el avance de la lima hasta el ápice. Aquí, por ejemplo, en este modelo va a ir pintando esta zona de acá, la va a ir pintando de diferentes colores, primero de azul, luego verde, y va a pintar de rojo cuando yo llegue al ápice, e incluso si estoy pasada me va a marcar valores negativos. Hay otros que marcan -1, -2, -3, -4, si yo estoy ya bien pasado de lo que es el ápice. Entonces estos son los tres componentes, es bien sencillo. El clip o pinza al gancho, el clip o pinza de la lima y el instrumento mismo con la pantalla que indique el avance de la lima hacia el ápice. Entonces los diferentes modelos, incluso hay otros más pequeños, más portátiles, hay otros más grandes, hay otros que parecen una tablet, otros que incluso vienen incorporados en los motores de los sistemas rotatorios. Como veíamos entonces, hay muchas indicaciones para el uso de los localizadores de ápice. Hay ciertas indicaciones que nosotros debemos de tener en cuenta, en consideración. ¿Cuáles son estas consideraciones? Primero, que se recomienda pues practicar el uso, ¿verdad?, en laboratorio previamente para la manipulación del equipo. Asimismo, pues el conducto no debe estar seco, reseco, sino que debe de haber una solución irritadora que pueda lubricar. Tampoco debe de haber un exceso, que se rebalse este líquido y que el líquido pueda cerrar el circuito por el contacto que hace con la grapa o con otras restauraciones. Entonces debe de haber no debe rebasar la irrigación, pero tampoco debe de haber resequedad en el conducto, sino que la solución irrigante sin exceso dentro del conducto radicular. El diente debe de estar pues correctamente aislado con su dique de goma, con su grapa, para no tener esta comunicación, ¿verdad?, con la cavidad oral. No debe de haber pues saliva tampoco, ni soluciones irrigadoras. Y como siempre, pues evitar caries, restauraciones defectuosas, que es parte importante del procedimiento. También las lecturas, pues se considera confiable cuando el movimiento de la barra del monitor es estable, porque puede estar subiendo y bajando la luz, y cuando ya esté estable, pues ahí entonces se adapta el tope de hule en una superficie que yo voy a anotar que va a ser mi superficie de punto de referencia,
yo lo voy a anotar y luego voy a medir con mi regla milimetrada la medida que me ha dado el localizador y la confirmo a través de una radiografía electrónica impresa. Asimismo, hay que controlar la presencia del contacto entre la lima, pues como les decía, con algunas restauraciones para evitar que nos dé falsos valores. También se deben seguir las instrucciones de cada fabricante. Cada equipo es diferente, se debe leer el manual. Algunos fabricantes colocan algunas indicaciones particulares especiales en su equipo que nosotros debemos de seguir al pie de la letra. Asimismo, el instrumento utilizado para la medición, la lima que nosotros vamos a utilizar, debe ser compatible con el diámetro anatómico del conducto. Es decir, que en conductos muy amplios usamos una lima adecuada o en conductos muy estrechos una lima de bajito calibre. Yo debo seleccionar entonces entre el diámetro que tiene el conducto y la lima que voy a seleccionar para que no quede muy holgada ni que tampoco quede apretada en el conducto y no me llegue a la medida que yo deseo. Es importante verificar que el instrumento se adapte a las paredes internas, ¿verdad? Que no sean ni muy finos, como les decía, para que no dé falsos positivos. Así que hay que utilizar instrumentos de diámetro próximo al diámetro anatómico que estemos nosotros trabajando. Nuevamente recordando la única contraindicación para no utilizar los localizadores de ápice es en pacientes que sean portadores de marcapasos. Entonces siempre deben de historiar al paciente y antes de utilizarlo, pues nuevamente confirmar porque puede tener algún tipo de interacción con la batería de los marcapasos. Entonces los fabricantes recomiendan no utilizarlo en pacientes que utilizan marcapasos. No hay ninguna otra contraindicación, a menos que no se pueda por alguna circunstancia anatómica, morfológica, pero de lo contrario sí se pueden utilizar en todos los pacientes, excepto aquellos que utilizan marcapasos. Estos son otros modelos ya de última generación, donde podemos ver aquellas pantallas que nos van determinando la penetración cuando nosotros llevamos la lima dentro del conducto. Tenemos la pinza o el clip en la mucosa del paciente, la otra parte en la lima y penetramos en el conducto y aquí va a ir marcando, esta luz va a ir parpadeando y se va a ir encendiendo cuando ya llegue a valores más próximos hasta llegar al ápice. O que diga, en este caso dice over, que ya está fuera. No son milímetros estas líneas. Esto es algo muy importante. Los estudiantes a veces piensan que son milímetros, que esto es 1, 2, 3, no son milímetros. Son aproximaciones, que yo me voy aproximando, probablemente yo ya, por eso me va marcando, la impedancia se va haciendo más grande hasta que yo salgo del foramen, entonces voy a determinar la longitud exacta que yo quiera y puedo entonces restar mi 0.5 como margen de seguridad. Estos son otros estilos de localizador. Bueno, este es un motor. Algunos llevan incorporados dentro de los motores localizadores. Estos son de quinta y sexta generación también. Son otros estilos, hay diferentes marcas, estilos, precios, imitaciones también, que hay que tener mucho cuidado con las imitaciones. Entonces, si yo necesito determinar longitudes de trabajo adecuadas, es un proceso, es un paso muy delicado para el éxito del tratamiento, para que yo logre debridar, utilizar mis limas, hacer este modelado a través de una técnica adecuada. Es necesario que yo conozca los instrumentos con los que voy a trabajar, que tienen que estar en buen estado, no pueden estar deteriorados, y yo debo de tener las medidas de trabajo exactas para que pueda realizar procedimientos de buena calidad, con buenas medidas y yo pueda desarrollar una endodoncia tal cual el paciente se lo merece. Así que muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar a través del correo electrónico. Aquí les dejo también mi correo electrónico
y también me la pueden hacer llegar a través del aula virtual. Si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto. Ha sido un placer para mí estar compartiendo en estas clases y cualquier consulta, pues nos vamos a ver en las prácticas de laboratorio y próximamente también en las prácticas clínicas. Muchas gracias.